en este espacio a Fabiola Loya Hernández. Ella es la coordinadora parlamentaria de los diputados de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Edgar. Un saludo para ti, con mucho afecto, por supuesto, y a todos tus seguidores que fielmente están aquí. Antes de entrar en materia a varios de los temas que están, por supuesto, causando mucho ruido en el país, me decías que estás preocupada por lo que está pasando en México. ¿Qué te preocupa, Fabi? Cuéntanos. Me preocupa que, y no nomás a mí, digo, hay que decirlo, a mi bancada, que siempre hemos estado pugnando por que en México prevalezcan los principios y los valores de la democracia, que prevalezca un Estado de Derecho, que podamos acceder a la justicia. Pues hoy se están viendo mermados los derechos de los mexicanos y las mexicanas con las reformas que estamos viendo en este último periodo ordinario legislativo de esta 64 legislatura. ¿Cuáles son? Y para ser muy clara, pues es la primera que creo que finca el camino a lacerar el Estado de Derecho, la división de poderes, pues es la reforma al Poder Judicial. Si bien nosotros dimos el voto para la reforma constitucional al Poder Judicial, al momento de armonizar estas leyes que presenta el Ejecutivo, tanto en el Senado y que se van a la Cámara de Diputados y Diputadas, pues se viene abajo toda esperanza precisamente de poder combatir ese ADN de corrupción que ha tenido por muchos años el Poder Judicial. Y por lo contrario, pues está con esta reforma, está proponiendo supeditar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo mediante un transitorio que también hay que decirlo, no se legisló, no pasó por un proceso legislativo esta reforma al Poder Judicial. Se aprobó en un proceso legislativo en lo oscurito, de madrugada, sin una discusión abierta, en donde pudieran participar sociedad organizada, activistas, académicos, especialistas en la materia. Pues mediante un transitorio lo que hacen es proponer extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto qué hace? Pues precisamente violentar nuestra Carta Magna, la Constitución, en el artículo 94 y en el artículo 97, y pues pasarse pues ahora sí que por el arco del triunfo la Constitución y lacerar nuestro Estado de Derecho, mi querido Edgar. Es una preocupación que compartimos diferentes diputados y diputadas de todas las bancadas, la mayoría de las bancadas, y que pues no nos quedamos de brazos cruzados. Lo comentabas, incluso este transitorio lo metieron con calzador, fue como un albazo. Eso fue ampliamente discutido y ampliamente visto. Y además son temas en los que pareciera que desde el gobierno federal se quiere hacer ver que no es tan grave. Bueno, 2 años más para el presidente de la Corte. Bueno, sí se viola la Constitución, pero como tenemos la mayoría, no pasa nada y se puede hacer. ¿Qué tan grave es, Fabi, que se viole la Constitución y qué precedentes se pueden poner ahí para en el futuro? Se hablaba mucho incluso de que era un ensayo para que en su momento se pudiera ampliar el mandato del propio presidente López Obrador. Pues de ellos dicen que no, el presidente dice que no, que él se va a ir cuando termine su sexenio, pero ¿se va a sentar un precedente con esto para que pueda pasar algo así en el futuro? Definitivamente, no sé si recuerdas hace un año o 2, ya no recuerdo exactamente, pero también se intentó, hubo esa intentona de la que se habla hoy en día en el estado de Baja California, prolongarle el mandato
al gobernador electo en aquel entonces, que solamente tenía 2 años y querían prolongárselo a 6 años, si mal no recuerdo. Hubo mucha polémica al respecto. Levantamos la voz, las diferentes fuerzas políticas, los partidos, la sociedad civil organizada, y bueno, al final de la cuenta, el mismo propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, precisamente, y hay un video circulando de esa situación, pues él dice no precisamente a la extensión de mandatos porque abre el camino a la reelección. Entonces, aquí lo que está realmente dejando, no solamente lacerando la división de poderes esta reforma, sino que también lacera la independencia del Poder Judicial, abre la puerta al más puro estilo de los regímenes autoritarios en todo el mundo, a la ampliación del mandato de cualquier otro servidor público. O sea, es decir, hasta del propio presidente de la República, ¿no? Cuyo periodo termina el 2024. Yo creo que aquí, por ningún motivo, en nombre de ninguna injusticia, en nombre de ningún, pues un adjetivo, en nombre ni de la corrupción, ni de la injusticia, ni en nombre de nada tenemos ningún argumento, bajo ningún argumento, pues cabe. Porque nuestra Carta Magna y la democracia, y tú lo sabes, Edgar, y no voy a ser exagerada en eso, está constituida y está construida bajo la vida de muchos hombres y mujeres. Y la verdad es que es una gran decepción, porque muchos de los que forman la mayoría de la Cuarta T fueron luchadores sociales por alcanzar esa democracia en nuestro país. Y hoy son quienes quieren precisamente dar pasos hacia atrás y volver al peor de nuestras épocas en México. Yo creo que aquí estaríamos creando un precedente en nuestro país de que cualquier persona está por encima de las instituciones, y ninguna persona está por encima ni de nuestra Constitución, ni de ningún poder, ni de ninguna institución, que ha costado mucho trabajo conseguir autonomías, ha costado mucho conseguir división de poderes con pesos y contrapesos. Son victorias de ciudadanos que estuvieron durante muchísimos años trabajando. Entonces yo creo que aquí esto no es un asunto de partidos, ni de colores, ni de personas. Esto es un asunto en el que nos debemos unir todos en defensa de nuestra democracia y de nuestras instituciones, a fin de alcanzar precisamente una justicia eficaz y expedita. ¿Esto qué implica para las personas que nos están viendo? ¿Qué implicaría? Pues que el acceso a la justicia se vea precisamente supeditado a los antojos de una persona. Es decir, hoy el Poder Judicial estará supeditado a lo que el presidente de la República le diga. Y yo creo que la justicia no está supeditado a ninguna persona, está supeditada a nuestra Carta Magna, a las leyes que de ella emanan y precisamente al respeto de las instituciones. ¿Qué mensaje le darías a los ministros de la Corte? Porque el tema llegará ahí a la Corte, tendrán ellos que hablar sobre el tema, tendrán que discutirlo porque es un tema constitucional. Obviamente el ministro Saldívar tendrá que excusarse del tema y los demás tendrán que decidir. ¿Qué mensaje les darías en este contexto donde hoy el presidente deja entrever que si no aprueban la extensión de mandato de Saldívar, pues prácticamente serían
parte de la corrupción. ¿Tienen que escuchar al presidente o tienen que hacer su trabajo independientemente de lo que opine el presidente en sus conferencias mañaneras? La división de poder nos dice todo, Edgar. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer los 11 ministros, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es no excusarse, sino ser determinantes y decir no a una inconstitucionalidad de esta magnitud. Yo creo que si de verdad quieren emitir un mensaje de que no hay corrupción en el Poder Judicial y que no se va a supeditar a ningún otro poder porque son autónomos e independientes, deben de decir no a este atraco a nuestra democracia. Paradójicamente, la acción de inconstitucionalidad, las primeras que lleguen o las segundas o todas las que lleguen, curiosamente la ley lo dice, llega a manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia y le da trámite a esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, desde ahí está incurriendo, porque ¿qué va a hacer al excusarse? ¿Quién va a dar trámite a esas acciones de inconstitucionalidad? Aquí, para que haya un proceso y se vote, se necesitan, de los 11 ministros, se necesitan 8 votos de esos ministros. ¿Cómo está constituido hoy el Poder Judicial? Lo único que sabemos es que 3 de esos 11 ministros fueron elegidos en este periodo del presidente de la República. ¿Qué llamado hacemos? A que precisamente no atiendan a poderes de facto y que no se supediten, sino que atiendan al mandato constitucional y a que no atenten contra la democracia en nuestro México, porque al final, si estuvo en el poder legislativo y no se pudo combatir porque la mayoría así lo decidió, Morena así lo decidió, está en sus manos el futuro de México, está en sus manos el futuro de nuestro régimen, nuestra lucha por la democracia. Lejos de ser un país demócrata, terminaríamos en un camino hacia un país autoritario y totalitario. Yo creo que aquí ese es el llamado que debemos de hacer todos los mexicanos y todas las mexicanas a la Suprema Corte de Justicia. Muy interesante. ¿Algo más que quieras comentar acerca de este tema? Porque también te quería platicar de otros temas, Fabi. Pues decirles que Movimiento Ciudadano ha sido muy claro en eso. Hemos sido la batalla entre un régimen que laceró por muchísimos años ese régimen pasado y hoy estamos dando la batalla ante un régimen presente que no ha abonado en lo absoluto a una verdadera a un verdadero país con justicia, a un verdadero país que haga de nuestra Constitución esa carta magna y que se ejerzan plenamente los derechos. Yo creo que aquí Movimiento Ciudadano lo que hemos estado haciendo, precisamente nos quedamos en medio, pero nos quedamos en medio porque somos una tercera vía, somos una tercera vía en la que los ciudadanos esperemos que lo vean así, que nuestra lucha dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas, pues vean que sí estamos en favor de nuestro México y que vamos a seguir dando batalla, aunque seamos en estos momentos pocos, pero nuestra voz se ha hecho valer al interior de la Cámara y hoy la haremos valer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Hay otra cosa muy polémica que es esta reforma para que los ciudadanos, los usuarios de telefonía móvil entreguen datos biométricos a las compañías de teléfonos celulares para acceder al servicio. Hoy en un video Ricardo Anaya revela que, habla sobre una nota del País donde se revela que se han invertido más de 100 millones de pesos en programas para espionaje telefónico y lo relaciona. ¿Qué postura tiene Movimiento Ciudadano sobre este caso particular?
Definitivamente nosotros no acompañamos esa reforma, lo advertimos desde el primer momento, desde que lo discutimos en la Cámara de Diputados, lo que hicimos, y una servidora es parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, desde ahí lo advertimos, es violatorio de todos nuestros derechos, de esa lucha precisamente sobre la protección de los datos en un México en el que vivimos permanentemente inseguros. Lo que va a causar esa reforma es precisamente que hoy vivamos ya totalmente inseguros, que nuestros datos estén en manos, que puedan caer en manos de criminales, que nuestros datos, aunque lo diga la secretaria de Gobernación y aunque lo diga el mismo presidente de la República que no va a ser así, nuestros datos van a ser vulnerados, es decir, la vida de todos los mexicanos y las mexicanas serán vulnerados a través de esos datos biométricos al comprar un instrumento, un dispositivo de comunicación. Yo creo que vamos precisamente en una agenda y en un camino donde la concentración del poder y de la información no tiene límites, no está teniendo límites. Y aquí lo que queremos hacer y lo debemos dejar muy claro es que esa reforma por ningún motivo tiene que pasar. Nosotros estamos esperando, así como lo hubo también en el Senado, el consenso para hacer la impugnación de la reforma a la industria eléctrica, que también la haya, porque también hay que decirlo aquí en la Cámara, no hubo el consenso en la votación precisamente para poder ejercer una acción de inconstitucionalidad. O sea, no completamos precisamente los votos, pero en el Senado sí. Entonces, ahí estaremos seguramente haciendo lo conducente, haciendo la lucha para que esta reforma también, que es violatoria de todos nuestros derechos y de nuestra Constitución, pues no sea una realidad en México, porque entonces estaremos viviendo también otro país totalmente ya en el extremo de una inseguridad de los mexicanos y de las mexicanas, Edgar. Incluso personajes que podemos identificar como cercanos a la 4T, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, ha sido durísimo contra ese tema en redes. Por poner un ejemplo de varios, así ¿no? es, digo, y celebro y celebramos que precisamente ese tipo de personajes que tienen en sus manos el tema de las comunicaciones se manifiesten en contra, porque también va en detrimento de la confianza de ellos al hacer una compra de un dispositivo. Entonces, yo creo que no es sano para los mexicanos, para nadie, que se concentre el poder, que se concentre la información en el Palacio Nacional, en la Presidencia de la República. Yo creo que aquí tiene que haber una equidad, tiene que haber protección de nuestros derechos y, por supuesto, de nuestros datos, porque pues eso nos va a llevar a una barbarie tremenda. Muy bien, por último, Fabi, en el tema electoral, pues hemos sabido también y hemos visto cómo desde el gobierno pues han estado señalando al INE, tratando de presionar a la autoridad electoral. Me gustaría tu comentario sobre eso. Y hace unos días, Movimiento Ciudadano fijó una postura en la que rechazaba esta situación de que desde el gobierno federal pudiera haber intervención para elecciones clave, donde Movimiento Ciudadano, por ejemplo, tiene fuerza, como el caso de Nuevo León o de Jalisco. Sí, hubo un posicionamiento al respecto y por ahí también circuló un video que esto lo confirma, ¿no? Dentro de una sesión en el Senado, una senadora lo dice tal cual, y esto fue publicado, comunicado por muchos medios de comunicación, por ustedes y demás, en los que pues quieren hacer elecciones de Estado. Yo creo que aquí lo que tiene que haber en el medio de un México tan polarizado y en medio de una pandemia, lo que tiene que haber
es claridad, certezas en las elecciones, que desde Palacio Nacional dejen de estar utilizando instrumentos precisamente para hacer elecciones de Estado. Somos muy respetuosos nosotros de la autoridad electoral y yo creo que aquí nos ha costado también muchísimo llegar a la construcción de un Instituto Nacional Electoral. Salimos de un régimen donde no existía en 1994, donde había elecciones a modo. Yo creo que hoy tenemos que hacerlo conducente y el presidente de la República y todo su gobierno federal, yo creo que lo que tiene que hacer, y nosotros hemos sido muy enfáticos, pues es dejar que la institución haga lo suyo, respetar a la institución, tener una relación de respeto y a que cada quien haga lo que le toca, porque aquí de nuevo está lacerando la vida institucional, está demeritando la construcción de la democracia y están intentando hacer elecciones de Estado. Yo creo que en esto, aunque seamos respetuosos en la Cámara de Diputados de un proceso electoral y que sea un proceso electoral atípico y el proceso electoral más grande que ha tenido en la historia nuestro México, precisamente por eso tiene que haber imparcialidad por parte de los diferentes poderes y más del gobierno federal. Yo creo que aquí hay que sacar las manos del proceso electoral y ponernos a hacer lo que nos toca a cada uno de los poderes, tanto al judicial, al ejecutivo y al legislativo. Muy bien, Fabi, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde y pues no me resta más que dejarte los micrófonos si quieres agregar algo más para nuestro público de Rumbo MX. Muchas gracias, Edgar. Pues como siempre agradecerte el espacio, agradecer que tu auditorio esté interesado precisamente en lo que pasa en la Cámara. Muchas veces no sabemos que se están discutiendo cosas ahí en la Cámara, ¿no? Como ciudadanos, pero no nos estamos dando cuenta del impacto que va a tener. Yo lo que quiero a través de ti y agradecerte ese espacio es decirle a la gente que esté más, ¿no?, involucrada en las decisiones que se están tomando dentro del Poder Legislativo, porque esto se va a ver reflejado en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y que los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, por supuesto, tienen voz y tienen representación al interior de la Cámara, y así lo haremos valer. No, lo único que estamos haciendo es hacer valer esa confianza que nos dieron, y en el caso de una servidora, pues decirlo también, tal cual, verse representados y que vean que estamos haciendo la diferencia y haciendo una lucha para que México no caiga en un México de régimen autoritario y un régimen que les está dando la espalda a la ciudadanía.